Muy bien, vamos a empezar. Rubí, Rubí Ortega, ahí andas. Mateo, ¿me escuchas? Moisés Gaona, ¿me escuchan? Chimón. Alguien Sí. que nos diga la tarea. ¿Qué tarea? ¿Quién se acuerda? Lo de La los literatura tres. neoclásica. Muy bien. Espera, aguante, dejé la verba. Ah, sí, profe, sobre la tarea. A mí no me dejó enviarla. O sea, sí la hice y la apunté en una libreta y todo. O sea, escribí las bibliografías, pero no me dejó enviarla. No deja subirla. No está dejando. Ah, ya. Moto E, ¿quién es? ¿Quién Ya. es Moto E? Profe, le enseño la tarea. No, ahorita la vamos a platicar. Nada más estoy viendo aquí la gente que tenemos. Ahí vamos, la vamos a platicar, dijimos ahorita. ¿Sí? ¿Cuál tarea? La que no hiciste. A ver, aguante, me dejé el hago. Anaí, ahí andas. Anaí. Muy bien. ¿Quién quiere empezar a hacer una breve plática, introducción acerca de la tarea? ¿Algún comentario de la tarea? Yo, Adelante. Dice así. las características de la literatura neoclásica. Bueno, a mí me salía que Correcto. era las grandes construcciones del neoclasismo basante de sus formas. Ajá. Era la elegancia y sobriedad. A ver, hasta ahí, muy bien. Has dicho dos puntos muy importantes. A ver, apaguen el micrófono si no hablan porque se oye mucho ruido. La elegancia. Una de las características primordiales de la literatura neoclásica fue esa palabrita, elegancia. Es decir, recuerden que en el mundo neoclásico había reglas para escribir. En el mundo neoclásico había elegancia, estilo, sobriedad. ¿Alguna persona que nos diga algún sinónimo de sobriedad o a qué se refiere esa palabra? Sobriedad. ¿Qué querrá decir sobriedad? ¿A qué se refiere esa palabrita? Sobriedad. Apague el micrófono si no lo utilizan porque se oye mucho ruido. ¿Ya lo apagaron? Ya que Es, ¿qué es? Cuando no consumen o no tienen niveles de alcohol Ah, en caray. ellos. ¿Sí, Bueno, no? bueno, ¿O no se refiere a eso? una parte, sí, sobriedad, se refiere ¿O a en la no, por ahí se oye un micrófono prendido. Sí, sobriedad se refiere a no exagerar algo, a no exagerar las cosas. En este caso el alcohol, pues, no consumir demasiado. Y en el mundo de las letras, no escribir más allá de lo esencial, de lo normal, como lo hicieron los literatos de una corriente o movimiento anterior, como lo fue el barroco. En el barroco, una de las características primordiales era la abundancia de recursos literarios, la abundancia de adornos, el exceso de palabras raras, palabras difíciles de entender. Solamente gente que tuviese mucha cultura
entendería o entendía los escritos de los barrocos. Y acá en el mundo de los neoclásicos es lo contrario, lo esencial, lo básico, lo elemental. A eso se refiere la palabra sobriedad. Muy bien, ¿alguna otra característica que quieran comentar y lo platicamos? Yo, Adelante. que el neoclasismo fue un movimiento artístico que se originó en Francia durante el siglo XVII. Ajá. Este, Se origina en el siglo XVII, pero ajá, aunque su auge se presentó en los siglos XVIII, se le conoce como el siglo de las luces. así es, su auge, o sea, su auge quiere decir cuando llega al punto máximo esta corriente, cuando ya se fortalece, y justamente es en el siglo XVIII, ¿no? Cuando aparece una serie de ideas que van a transformar al mundo a través de situaciones políticas, cuestiones sociales, y todo esto va a repercutir en el mundo de la literatura. Muy bien, ¿alguna otra característica que hayan investigado? A ver, Israel Hernández, te escuchamos. ¿Qué Yo investigaste? tengo la literatura neoclásica hace referencia al movimiento literario impulsado por los principios de la Ilustración. Así es. ¿Se acuerdan que vimos un poquito acerca de la Ilustración? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Nada más yo? De lo que hayan investigado o leído o que sepan a través de la historia. La Ilustración fue un movimiento también de carácter intelectual. Fue un grupo de personas muy bien preparadas. Por eso también al siglo XVIII se le llama, decíamos, el siglo de la Ilustración. También se le llamó el siglo de las luces por la influencia que tuvo la razón, el método científico. Entonces los literatos neoclásicos hicieron una literatura hasta cierto punto media fría, en el sentido de que tenía que estar todo sujeto a reglas y a normas. Esto va a, en un momento determinado, va a causar pues ya fastidio, otras formas de pensar, ya que surgen movimientos históricos que van a cambiar la mentalidad de la gente, como lo fue la Revolución Francesa. Entonces ahí, cuando el neoclasicismo va terminando poco a poco, va a aparecer una serie de escritores que van a preparar el camino para un nuevo movimiento artístico que se va a llamar romanticismo, pero antes de ellos van a existir gente que va a iniciar y se le conoce en el mundo de la literatura como los prerrománticos. Muy bien, ¿alguna otra idea que hayan investigado? Aquí Decía que la crítica social se convirtió en uno de los géneros predominantes. Así es, una crítica, muy bien. Y luego también en la tarea había algunas biografías. ¿Alguien que quiera comentar algunos puntos importantes de los autores que investigaron? Yo investigué a Tomás de Iriarte, Ajá. a Muy Juan bien. Meléndez y a Gaspar Melchor. Correcto. En España, la influencia fue muy fuerte, ya que, como ustedes saben, a través de la geografía y la historia, en Europa los países son pequeños y hay una gran facilidad para viajar entre un país y otro. Por ejemplo, España hace frontera con Francia. Es como decir aquí León con Silao, con Lagos, es decir, distancias fáciles de recorrer y de llegar. Entonces, la influencia fue muy fuerte. En París, Francia, estaba la gran cantidad de esta serie de pensadores, y en España estaban básicamente en Madrid, aunque esto no quiere decir que en todo el territorio no hubiese escritores también o artistas.
pero eran lugares muy importantes, lugares clave para la concentración de este tipo de pensadores. Había salones literarios, liceos, academias, entre otros, ¿no? Muy bien. Otra serie de biografías que quieran, u otra biografía que quiera compartirse. Alguien que haya investigado. A ver, Michelle, Luz Michelle, ¿qué investigaste? Te escuchamos. ¿Sí me escuchas, Michelle? Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Los que quieran, prendan su micrófono y lo comentamos. Yo, profe, Adelante, Jefté Azael. Alexander Pope, que Ajá. se menciona que nació el 22 de mayo de 1968 y vivió hasta el 30 de mayo del 744. Y una de sus obras fue que él creó la crítica o algo así, el rizo robado Sí, sí. y ¿qué? Elegía de una dama. Elegía. ¿Alguien sabe Ajá. qué es una elegía? No. Una elegía. Una elegía es una composición poética en donde se evoca o se recuerda a alguien de una manera muy particular, de una manera muy específica, y se hace alabanza a esa persona, es decir, se recuerda de la persona lo mejor. Entonces es como una alabanza a este tipo de personas a las que se esté mencionando. Muy bien, otro autor neoclásico. Espérame, maestro. También creo fue uno de los, ¿cómo se llama? De los que hizo en español la Ilíada, ¿no? Ajá, nada más la fecha, ¿cuál dijiste? El 22 de mayo nació ¿Qué año? del 88, de 1688. Sí, porque habías dicho 1900, lo aventaste quién sabe cuántos siglos después. Sí, me confundí. ¿Sí te acuerdas? Sí, estamos en 1600, 700 y lo lanzaste siglos más adelante, pero ya está corregido. Muy bien, entonces el movimiento neoclásico con el tiempo va desapareciendo por las nuevas situaciones político e históricas. Acuérdense que el ser humano y la historia y la sociedad son dialécticas. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra dialéctica? ¿O a qué se refiere dialéctica? ¿Alguna idea, comentario? ¿A qué se refiere la palabra dialéctica? ¿No? Es teoría y técnica, retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. Sí, sí, sí. Argumentaciones contrarias. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos pensadores posteriores ya no estaban de acuerdo con la forma de escribir de la literatura neoclásica, que era muy sujeta a reglas. Entonces, los autores nuevos pretendían más libertad, querían más expresión de su yo, de su persona, no sujetarse a normas ni reglas. También la palabra dialéctica significa cambios. Entonces, la sociedad de ese tiempo iba cambiando de una manera muy fuerte, y esto dio lugar a una serie de personajes que se llamaron los prerrománticos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra pre? ¿Qué querrá decir pre? Antes. ¿Alguien que tenga alguna idea de pre? Es como antes, ¿no? Correcto, antes de. Entonces, un prerromántico es un autor antes
que vivió, que escribió antes de que floreciera ya con más intensidad el movimiento del romanticismo, que lo vamos a ver también con detalles. El romanticismo tuvo como característica primordial, entre otras, la libertad de expresión, contrario al neoclásico. En el romanticismo no hay reglas muy precisas para escribir. En el romántico se hace alusión a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ya eran nuevas formas de pensar y de ser. También decíamos que en el neoclasicismo aparece en la literatura didáctica. ¿Alguien sabe a qué se refiere la palabra didáctica? ¿Qué querrá decir didáctica? ¿Algún sinónimo de didáctica? Dice parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Ahí está. La palabra clave es enseñanza. Esto quiere decir que la literatura neoclásica tenía como uno de los objetivos dejar una enseñanza. Y acuérdense que reaparece otra vez la fábula. Y la fábula al final nos deja una enseñanza, ¿no? Que se llama moraleja. ¿Sí se acuerdan? Que Sí. la zorra y el cuervo, la liebre y la tortuga, etcétera, ¿no? Más o menos, ¿qué es una fábula? Desde su punto de vista. ¿Qué será una fábula? ¿Una fábula qué será? Así, Es como si fuera una historia, un cuento o algo así, ¿no? Que te deja como una enseñanza. Bueno, como, sí, como una enseñanza, ¿no? correcto. Es un cuento, un relato. Por ejemplo, escuchen esto. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se contentaba con unas hierbas que comía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba comiendo las sobras que él arrojó. ¿Qué quiere decir esto? Que para algunas personas algo que les sobra, que ya no quieren, a otros les hace falta. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Sí. Sí. Es decir, algo que a mí me estorba, ya no me sirve, ya no utilizo, para otros es algo importante, algo necesario. Entonces, ese tipo de enseñanzas nos dejaban las fábulas. Decíamos que los neoclásicos se remontan a la cultura clásica, por eso se llaman neoclásicos. La cultura clásica eran, dijimos, los romanos y los griegos. En esas culturas hubo fabulistas muy importantes. Esopo y Fedro son los que destacan más. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver lo de los prerrománticos. Tiene por ahí cuaderno y pluma, lápiz a la mano, ¿cierto? No escuché. No. Sí. Espérese de un momento. Los que lo tengan, pónganle ahí, por favor, como tema, el prerromanticismo, con doble R. El prerromanticismo. Ustedes acaban de escuchar que la palabra Ya se me pre, olvidó cómo escribir. ¿ya se olvidó cómo escribir? Se toma la pluma, se desplaza hacia el cuaderno, se activan las neuronas y se empieza a redactar. Algo así más o menos es escribir. Muy bien, el prerromanticismo con doble R. Dijimos que pre significa, ¿qué significa pre? Antes. Muy bien. Antes. Antes de los románticos. Pónganle ahí, por favor, número 1. El prerromanticismo fue un movimiento
el prerromanticismo fue un movimiento literario que se desarrolló en Europa principalmente. En el último tercio, ¿En el último qué? tercio del siglo XVIII. En el último tercio del siglo XVIII. Fabián, ¿sí estás escribiendo? Ay, soy un guapo. ¿Perdón? ¿Estás guapo? Digo que está muy guapo. ¿Quién? Ya ¿Listo? desactivó su cámara el guapo. ¿De qué siglo era? ¿Del 18? Sí. Sí, ya cuando va terminando el siglo XVIII, aparecen estos escritores para preparar el camino a los románticos, al movimiento del romanticismo, que va a tener su máxima expresión en el siglo XIX. Acuérdense que un movimiento artístico no nada más abarca un tipo de arte. Por ejemplo, en el neoclasicismo se dio en la música, en la pintura, en la literatura, así también en el romanticismo va a haber expresiones en estas artes, va a haber romanticismo en la pintura, en la música, en la literatura, etcétera, ¿no? Por eso se llama movimiento, porque abarca una serie de artes que van a repercutir en la forma de pensar de la gente que vivía en ese tiempo. Entonces los prerrománticos son autores que ya se desligan de las reglas neoclásicas y empiezan a elaborar una literatura propia, porque la sociedad cambió. Ya después de la Revolución Francesa, las sociedades cambiaron totalmente. Ya no se vivía, se pensaba, se actuaba como lo fue en el siglo XVIII. Van a aparecer grandes cambios históricos que van a moldear, que van a determinar la forma de pensar de los autores y de la gente en general de esta época. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda de esto? No, ninguna. Profe. ¿Vamos bien o nos regresamos? No, sí, vamos bien. Excelente. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, de los que no han participado en una última biografía que tengan a la mano, de Francia no investigaron autores de los neoclásicos, porque no escuché a ningún francés, que son muy importantes. Yo tengo a Molière. Ah, excelente. ¿Cómo dice? Dice, Molière fue un importante dramaturgo francés. Nació en París el 15 de enero de 1622. ¿Correcto? Considerado como uno de los más grandes autores Sí, teatrales de la historia y muy padre de bien. la comedia francesa. Sí, a ver, aquí hay una palabra clave, dramaturgo. ¿Qué querrá decir dramaturgo? ¿Alguien sabe? Dramaturgo. Lo acabas de decir, Israel. Un dramaturgo es un autor de obras de teatro, ¿sí? Como decir un novelista, un cuentista, el que escribe novelas, el que escribe cuentos. Y aquí el dramaturgo es el que escribe dramas, obras de teatro. Ustedes han oído, hizo todo un drama cuando le reclamé, ¿sí? Actuó, hizo todo un show. Entonces, en el neoclasicismo, una faceta muy importante de la literatura va a ser el teatro. En el romanticismo va a ser la novela, junto con el realismo. Es decir, cada movimiento va a tener una faceta así como muy clarita de expresión. Luego viene el modernismo más adelante que vamos a ver. Ahí va a volver la poesía en su máxima expresión. Y así cada movimiento va a tener una característica primordial. En el caso del romanticismo vamos a
conocer a grandes novelistas que a lo mejor ustedes los conocen, si no en libros, en películas. ¿Alguien ha visto la película de Los Miserables? ¿O la conoce? Libro, película. No. ¿Quién dijo yo? No. ¿Nadie? Los Miserables. Marianela, no, eso es ya del realismo. Bueno, si no, vamos a ver autores importantes. Muy bien, entonces seguimos número 2 en el prerromanticismo. Número 2. Afirma el predominio del sentimiento frente a la razón. Afirma el predominio del sentimiento frente a la razón. A ver, punto ahí. Afirma el predominio del sentimiento frente a la razón. Lo que decíamos ahorita, en el neoclasicismo, el conocimiento, el arte estaba sujeto a la razón por la influencia que ejerció René Descartes, un filósofo que desarrolló un sistema de pensamiento llamado racionalismo. Entonces, aquí los prerrománticos van a moldear la forma de pensar a través del sentimiento. El razonamiento queda un tanto fuera y va a predominar el mundo de las emociones, todo el mundo psicológico, las emociones, la tristeza, la alegría, el entusiasmo, la imaginación, la fantasía, todo eso va a entrar en juego en la literatura romántica. Estos se llaman prerrománticos porque prepararon el camino. ¿Sí? Muy bien. Número siguiente. Rechazan las reglas que se adoptaban en el neoclasicismo. Rechazan las reglas que se adoptaban en el neoclasicismo. ¿En el neoclasicismo? Sí. Rechazan las reglas que se adoptaban en el neoclasicismo. Muy bien, ahí está. Entonces, decíamos, ¿quién se acuerda? ¿Qué fue un prerromántico? ¿O qué hicieron los prerrománticos? Hace ratito lo dije. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Prepararon el camino al ¿qué? Al movimiento llamado. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fueron los prerrománticos? Fueron autores que prepararon el camino al movimiento del romanticismo. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Entonces, vamos a ponerle punto ahí. Pónganle tarea, por favor. ¿Listo? Tarea, investigar las principales características del prerromanticismo. Ya dijimos algunas. Investigar las características del prerromanticismo. Y número 2, menciona algunos autores importantes prerrománticos. Menciona algunos autores importantes prerrománticos. Esta tarea no le estoy subiendo a... ¿Perdón? Que si esta tarea que nos acaba de dictar no la subió a la página. No, pero hoy la voy a subir. Manden Ok. evidencias, una foto o algo. De lo que hayan investigado. Ya en Pero la no se próxima- puede.
O sea, usted tiene como que subir una ventanilla para nosotros subir ahí la tarea. Y es que Sí. no nos aparece la opción para poner ningún archivo, ninguna foto, no nos deja. Sí, no, ya estamos trabajando en ello con la ayuda de nuestros coordinadores para que no tengan problema. ¿Sí? Vamos a Entonces ver, también subimos junto con la de la clase pasada. por favor, para irles yo revisando y no haya problemas a la hora de calificar. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿En Adelante. computadora, verdad, profe? ¿En computadora? En computadora o a mano, pero bien clarito. No nada más copien y peguen, lean, investiguen, analicen, aprendan. O sea, no nada más es pegar por pegar. ¿De acuerdo? Ok. Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, con esto terminamos y nos vemos la siguiente. Un saludo, los que me están viendo Adiós, y profe. escuchando. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Bueno, Adiós. que tengan buen día. Adiós. Gracias. Se bañan.